Esperaba que llegara más gente. Estuvimos muy alegres para la Navidad, la celebración de Navidad, y pensaba que iba a ser más gente también, pero estamos contentos con todos ustedes que han llegado y queremos que escuchan la palabra de Dios. El valle de huesos secos, ¿vivirán? Pues vamos a ver. Para entender esta visión, debemos entender algo del profeta Ezequiel. Y voy a dar una pequeña biografía de él. Según el capítulo 1, versículo 3, él era hijo de Busí. Y esto era una familia de sacerdotes. Era casado, tenía su propia casa y vivía en la tierra de Babilonia, como 700 kilómetros de Jerusalén, donde él debía de ejercer su sacerdocio. El sacerdote, cuando tenía 30 años, era cuando recibía su puesto de sacerdote. Pero ahora él está en Babilonia y está lejos de su casa, porque él a los 30 años recibe el llamado de Dios, y estaba junto al río Quebar en Babilonia, y esto era en 593 antes de Cristo. Ezequiel había sido exiliado junto con los israelitas cuando Jerusalén fue destruido y el templo también. Y esto fue algunos años antes, 597 antes de Cristo. Y entonces no podía servir allí en el templo. Pero Dios tenía otros planes para Ezequiel. Ezequiel no hizo ninguna objeción al llamado de Dios. Y esto es lo que vemos en el primer capítulo. El ambiente político, social y espiritual de Israel era ya en ruinas, porque ellos habían sido corruptos políticamente, pero también espiritualmente. Su idolatría y corrupción los llevó a la cautividad por Asiria. Judea, esto fue Israel, parte del reino total. Judea en aquel tiempo era más justo, pero al rato ellos también llegaron a ser idólatras. Entonces Dios le habla a Ezequiel a través de visiones. Yo creo que en Ezequiel hay más visiones que en cualquier otro libro de la Biblia. Tal vez Apocalipsis tiene más, pero Ezequiel, su mensaje fue a través de visiones que él había escuchado, y vamos a ver cuando Dios lo llama, él le explica y entonces dice, vaya a profetizar. Las visiones del libro de Ezequiel son nuestra enseñanza también. Vamos a considerar las dos visiones primero, en el capítulo 1, 2 y parte del 3, y después el 37. Dios comunica su propósito a Ezequiel a través de visiones. Su propósito es, según dice, que los israelitas reconozcan que Él es Señor. Esta frase, que reconozcan que Él es Señor, se repite como 65 veces en el libro de Ezequiel. Vamos con la primera. La primera es una visión de la gloria de Dios, de todo el capítulo 1, pero no vamos a leer todo, vamos a referirnos solo a algunas partes. Ezequiel vio que del norte venía un viento huracanado y una nube inmensa, rodeado de un fuego
fulgurante y de gran resplandor. Versículos 4 y 5. En medio de este resplandor vio algo parecido a cuatro seres vivientes, y sigue describiendo detalladamente cómo eran estos 4 seres vivientes. Y todo es para enseñarle la gloria de Dios. Pueden leer el resto de este capítulo en su casa. El versículo 28 da el resumen y dice: el resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Era hermoso, era impresionante, y creo que esto nos debe llamar la atención. Ante esta visión, Ezequiel tuvo una reacción y dice: caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Y esto es lo que nosotros también necesitamos. Necesitamos visión de Dios. ¿Qué es Dios? Qué grandioso es Dios, su poder, su gloria, su gracia, su amor. Todo esto necesitamos si van a revivir nuestros huesos secos. La segunda visión está en capítulo 2 y es el llamado de Ezequiel. El Espíritu le habla y dice: y esta voz me dijo: hijo de hombre, ponte en pie y que yo voy a hablarte. En el versículo 2 al siguiente vamos a leer más o menos todo, si lo quieren seguir en sus Biblias. Es la versión que yo estoy leyendo, es la versión nueva, versión internacional. Dice: mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Esta es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Y fíjense cuando estoy leyendo cómo describe vez tras vez a este pueblo de Israel. Ellos y sus antepasados, dice, se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco. Tal vez te escuchan, tal vez no, pues son un pueblo rebelde. Pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. Así describe el pueblo: espinas, cardos y escorpiones. No temas lo que le digan, ni te sientes atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Y repite lo que dice antes: tal vez te escuchan, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir. No seas rebelde como ellos. Abre tu boca, come lo que yo te voy a dar. Y dice en versículo 9: entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. En el capítulo 3 sigue un poquito más y dice en el versículo 2 y 3 de Ezequiel, dice que abrió la boca y comió el rollo. Hijo de hombre, dice, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacias. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Ahí enseguida habla más del mensaje de Dios de que Elías le dio. Y era 3 partes. Primero, no temas.
Segundo, recibe la palabra de Dios con sus orejas y corazón. O sea que tenía que escuchar el mensaje e internalizar, ponerlo adentro en su corazón. Y de ahí hablarles a la gente. Y la tercera parte era, predique la palabra de Dios al pueblo. Esto fue la tarea que Dios tenía para Ezequiel. Dios dijo a Ezequiel que no iba a ser una tarea fácil. No le prometió gran éxito. Le dice que no debía de ser rebelde como los israelitas, sino debía hablar, o sea, predicar el mensaje que Dios le había dado. Todos necesitamos un llamado de Dios. ¿Qué es lo que Dios debemos preguntarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué debemos hacer? Y cada uno va a tener quizá una tarea diferente, pero es importante que donde estamos dispuestos también a hacer la tarea que Dios tiene para nosotros. Dios quiere darnos y servir a Dios y a la gente alrededor de nosotros, nuestra familia, en el trabajo, en el vecindario. Dios tiene tarea para cada uno de nosotros. Y ahí vamos a la visión del valle de los huesos secos. Nos fijamos en el capítulo 37, dice, versículo primero, la mano del Señor vino sobre mí y el Espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Es importante ver que fue el Espíritu que lo llevó. Él fue el que le mostró esta visión. Lo hizo pasear y pudo observar que habían muchos huesos y estaban completamente secos. O sea, no había nada de vida en estos huesos. Dios le dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y Ezequiel, reconociendo la soberanía de Dios, no quiso dar una respuesta negativa. Más bien hace una afirmación a Dios y dice, Señor omnipotente, solo tú sabes. No quiso dar la respuesta. Dios tenía la respuesta. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros como huesos secos? Como no tenemos vida, que no respondemos a Dios. Nosotros necesitamos también escuchar este mensaje a nosotros. Pero sigue adelante, versículo 4, dice Dios, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchan la palabra de Dios. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones y haré que les salga carne y los cubriré de piel y les daré aliento de vida, así revivirán. Entonces, cuando sucedía esto, sabrán que yo soy el Señor. ¿Cómo es este cuadro, verdad? Nos podemos imaginar cómo sucede todo esto. Primero junta los huesos, después les pone carne, después les pone piel y ahí están ya completos, pero no tenían vida. La respuesta de Ezequiel era obedecer. Profetiza a estos huesos y ante sus ojos sucedió exactamente como Dios le había dicho. Y esto fue como un milagro. La respuesta era obedecer. Y entonces él profetiza. En versículos 7 y 8 dice, describe lo que sucedió. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. No un pequeño ruido, sino un ruido que sacudió la tierra. Imagínense cómo esto
fue, los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y por eso quise darles el canto, que cómo se juntaban los huesos. Y dice en versículo 8, yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel. Mientras él hablaba, esto iba sucediendo. Pero dice, no tenían vida. Pero en versículo 9 sigue la visión. Dice Dios a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, y conjura al aliento de vida y diles, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos que revivan. Entonces Ezequiel profetizó y tal como el Señor le había ordenado, y el aliento entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso, dice. Parece que hay 2 etapas en resucitar a estos huesos secos. Primero se juntaban y estaba un cuerpo, pero sin vida. Y de ahí tenía que hablar y venían de los 4 vientos el aliento de vida. Y me parece que esto es similar a la creación de Adán. Porque Dios, cuando creó a Adán, también lo tomó de la tierra y lo formó. Y cuando lo había formado, entonces le sopló el viento, el aliento de vida. Y así Adán revivió. Y así la creación de este ejército numeroso. Primero la formación del cuerpo y luego el Espíritu les puso el aliento de vida. Versículo 11 tenemos ya el resumen de todo esto, de esta visión. Dios da un enfoque de la visión. Luego dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, esto era la perspectiva de Dios, que Dios estaba diciendo, ellos estaban diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Nos sentimos secos, sin esperanza. Estamos siguiendo una rutina, pero estamos como esclavizados. No tenemos vida. Estamos perdidos. Pero Dios tiene la respuesta. Dios da la interpretación y la conclusión de la visión en versículos 12 al 14. Dice, por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré las tumbas y te sacaré de ellas. Te haré regresar de la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Versículo 14, Dios dice, revela lo que va a hacer con el pueblo de Israel. Dice, pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te restableceré en tu propia tierra. Ellos estaban como exiliados a 700 kilómetros de Jerusalén, pero Dios dice que lo va a revivir, lo va a sacar de las tumbas y le va a dar nueva vida allí. Entonces dice, sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Dios da el mensaje bien claro. ¿Qué deben haber sentido los israelitas al escuchar esta visión? A ver, esta visión que Ezequiel les profetizó en el mensaje. Recuerden que Dios les había dicho acerca de ellos que se sentían sin esperanza y estaban perdidos.
Pensaban que su situación no tenía solución. Iban a morir en Babilonia. Y era cierto que algunos, y quizá muchos, murieron en Babilonia, pero de su descendencia fueron llevados, después de muchos años, fueron llevados a Israel y fueron reestablecidos. Ellos pensaban que que a Dios les había olvidado de ellos, que Dios le había olvidado de ellos. Habían escuchado sus quejas y su desesperación. Iba a darle vida y nueva vida, como dice en capítulo 36, versículos 26 a 28. Ahí leemos: les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré este corazón de piedra y que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto nos habla de la llenura del Espíritu Santo que Dios nos provee a través de Cristo Jesús también. Cuando el Espíritu Santo nos llena, entonces tenemos vida nueva. Y nuestro corazón que es como piedra, que no obedece, que no escucha, llega a ser un corazón de carne. Y el Espíritu Santo nos toca y nos puede revivir. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en una situación similar? Sentimos desesperación, estamos desanimados. Decimos quizá: Dios, ¿dónde estás? Pero el mensaje a nosotros es: necesitamos avivamiento. Creo que el COVID y sus variantes nos ha enfriado espiritualmente y en cuanto a nuestro fervor para congregarnos y servir. Y la situación que vemos, poca gente, creo que es como resultado de esto también. Podemos quizá culpar al COVID, pero también nosotros tenemos responsabilidad y necesitamos escuchar lo que Dios nos dice para tener nuevo ánimo. Como no podíamos congregarnos, no se presentaban oportunidades para estimularnos espiritualmente. Vinieron dificultades a nuestras vidas como desesperación, depresión, conflictos interfamiliares, enfermedad, tal vez enfermedad bastante mal, y llegamos aún a tener personas de nuestra familia morir o amigos, y no pudimos ni consolarnos y ofrecer consejo. Esto fue la situación, pero Dios está ahí para que Él nos dé nueva vida también. Dios nos ofrece vida nueva, como vemos en esta visión. Nos podemos, nos puede sacar de las situaciones desesperantes, dándonos nueva vida. El primer paso es reconocer nuestra condición pecaminosa y arrepentirnos y confesar nuestro pecado y clamar a Jesús por su perdón. Porque dice en 2 Corintios 5:17: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y esto puede ser realidad en nuestra vida. La promesa aquí del versículo 14 de Ezequiel 37 es que dice: Dios puede poner su aliento de vida en nosotros. Esto es el Espíritu Santo, como ya les he hablado. Él nos da nueva vida y nuevo ánimo. Nos da esperanza de la resurrección de Jesús
y nos da su resurrección de la muerte. Dios nos puede reestablecer en nuestro lugar que teníamos antes y llevarnos más allá de donde estábamos primeramente. Y Él nos puede dar esta vida nueva para que vayamos creciendo y rehabilitándonos. Él nos espera como el Padre esperaba al Hijo pródigo. Solo tenemos que ir donde Él, pero tenemos que ir a Él y volver a Él para que Él nos restablezca como hijos. Nuestra unión con Cristo puede tener una nueva primavera que crece y florece. Ahorita estamos en un invierno, no vemos nada verde casi afuera, pero Dios y nuestra unión con Cristo nos puede dar una nueva primavera en nuestra vida espiritual para crecer y florecer y dar gloria a Dios. O sea, los huesos secos en nuestra vida pueden revivir en 2023. Que Dios bendiga su palabra que hemos compartido. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos hablas en veces dramáticamente a través de visiones, a través de mensajes que tenemos en tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz. Nosotros no podemos muchas veces entender porque no nos damos a ti para que tú nos hables. Pero gracias, Señor, que tú nos hablas. Y pedimos, Señor, que podemos no solo escucharlo con las orejas, pero como también Ezequiel experimentó que debía de dejar que le hablara al corazón también, internizarlo y así ponerlo en práctica también. Gracias, Señor, que tú andas con nosotros, no nos has abandonado, tú vas a estar con nosotros ahora y para siempre. Bendice a estos hermanos y te pido, Señor, que puedan tener un nuevo florecer en sus vidas, como una primavera que inspira, que nos sacia y nos anima. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.